Hola, me llamo Melissa Montserrat Romero de Alba y soy del grupo 562. Y me alegra mucho tenerte aquí. Buenos días, maestra. Hoy les voy a hablar sobre la literatura y pues su importancia. La literatura es una forma de expresar sentimientos o ideas a través de hablar, cantar, de maneras gráficas, etcétera. Un ejemplo puede ser una pintura rupestre, que es una forma pictórica en la que el hombre prehistórico pues plasmaba su vida cotidiana, como aquí. ¿Sí? Aquí nos representa cómo era que cazaban, nos representa como su contexto en el que vivían, su contexto social. Pues la literatura existe desde que el primer hombre pisó la tierra y pues las pinturas rupestres se me hizo un claro ejemplo de ello. Bueno, la literatura se ha transmitido de generación en generación y esta no tiene sentido si nosotros como lectores o espectadores, ya sea que veamos una pintura, ajá, o que leamos una obra artística, pues no sentimos gusto e interés por ello, porque pues prácticamente los autores de estas obras pues las hacen con un fin en específico. Nos tienen que hacer sentir realmente empatía con estas obras artísticas. Y bueno, estas obras artísticas nos gustan a nosotros porque estas contienen una ficción literaria, que es la que nos atrapa a la hora de leer o observar o cantar una obra artística y nos hace identificarnos con ellas o nos hace viajar a diferentes mundos imaginarios. Nos transmite todas estas emociones y pues es como una máquina del tiempo, nos hace viajar al futuro, bueno, nos puede hacer viajar al pasado, por ejemplo, al pasado, o también nos puede hacer viajar al futuro. Tanto que muchas veces nuestro cerebro cree que es real y pues se lo imagina, o sea, nuestro cerebro es tan impresionante que muchas veces hace creer que es real todo esto que viene de la ficción literaria. Como muchas veces nuestro cerebro hace que nosotros creemos que es real todo eso que viene de la ficción, pues eh, nos hace nos hace creer que nada más sirve para eso, para hacer, pues para entretenernos, para hacernos sentir bien. Y no es cierto, muchas veces no le tomamos la importancia que verdaderamente tiene la literatura. Pero la literatura ayuda a nuestro cerebro a activar nuestras neuronas espejo, que son claramente las que nos ayudan a sentir empatía y a sentirnos identificados pues con las obras literarias. Nos hacen sentir identificados con las emociones porque claramente una obra literaria no es una obra literaria si no te hace sentir una emoción. Bueno, y para esto voy a explicarles sobre Aristóteles, que fue un filósofo griego, aparte de médico, que agrupó pues a la poética en épica, lírica y dramática. Ajá, él nos dice que un autor crea sus obras a través de la catarsis y la mímesis. La catarsis es prácticamente, bueno, él la describe como el vómito del alma, pero prácticamente es desahogarnos y sacar todas esas emociones o sentimientos que tenemos atorados y que a lo mejor nosotros no sabemos cómo expresarlos o no, simplemente no queremos que sepan de ellos. Y la mimesis, pues, es la imitación de la realidad de la naturaleza, que prácticamente el autor, pues, se basa en su realidad individual o social para crear su obra literaria. Es por eso que no todas las obras literarias son iguales, porque cada contexto individual o social es muy diferente de cada autor, ya que bueno, en cada obra literaria el autor crea una ilusión de la realidad, siendo coherente, para que nosotros nos sintamos identificados con sus obras y a la vez podamos entender el contexto que nos quiere, pues, dar a entender o dar a conocer. Bueno, pues para Aristóteles una obra literaria tiene que tener incluida la catarsis y la mímesis, así como también pues tiene que hacernos sentir emociones reales
a pesar de que pase mucho tiempo. O sea que cuando nosotros leamos, por ejemplo, ahorita, si yo leo este libro y me causa emoción de tristeza, después de mucho tiempo me cause la misma emoción sin que pierda la esencia natural del libro. Al igual, una obra literaria tiene tres partes. La primera es el contenido. ¿Qué es lo que nos quiere transmitir el autor o que quiere hacernos saber acerca del contexto, bueno, dependiendo del contexto en el que vive? El siguiente es la materia, que es el material que crea, bueno, más bien que utiliza el autor para crear su obra artística. En este caso, si nosotros leemos un libro, pues el material serían las letras, ¿no? O si nosotros vemos una pintura, pues el material sería pues el dibujo. Aquí, por ejemplo, hice mi nombre en egipcio. Me parece muy interesante. Y la forma. La forma es, como bien lo dice, es la forma en la que el autor expresa los sentimientos de su obra, lo que nos quiere transmitir. Es como la habilidad de la palabra que él tiene para enredarnos y bueno, más bien atraparnos a la hora de leer su obra artística o a la hora de ver su obra artística. Con ello nosotros pues podemos deducir que la literatura es la belleza eh, que debe causar, bueno, es una belleza que nos tiene que causar armonía o nos tiene que sentir aliviados a la hora de nosotros leerla, cantarla, escucharla o a observarla. Con ello vamos a ver el arte. El arte es una expresión, pues la expresión de un sentimiento, de una emoción, etcétera, como ya lo habíamos mencionado, ¿sí? Y pues su finalidad es reflejar los sentimientos en nosotros como lectores o espectadores, para que nosotros nos identifiquemos con ello. Así como la literatura es un arte, también es una ciencia social, porque gracias a ella podemos identificar y conocer pues el pasado y pues gracias a esto podemos saber qué es lo que nos quiere dar a entender el autor, podemos saber su contexto social. Por eso es muy importante saber todo acerca del autor, que vendría siendo a su vez el contexto externo de la obra literaria, que es pues la realidad del autor, el contexto en el que vive, en el que basa su obra literaria, pues para eso tenemos que saber pues su ideología, sus costumbres, dependiendo de su realidad individual o social, es pues como vamos a saber todo esto del autor. Ubicando el contexto de su sociedad, podemos nosotros saber cómo es que se inspiró para hacer esta obra artística. Es por ello que cada autor nos da una perspectiva diferente. Por ejemplo, yo hice mi nombre en egipcio y pues es muy impresionante porque con esto podemos viajar al contexto del pasado y saber cómo era su sistema de escritura y es muy impresionante porque pues es muchísimo más complejo que el español. En general, bueno, en conclusión, la literatura pues nace de los niveles de contenido que igual están plasmados en la obra literaria y pues son varios. Está el económico, que vendrían siendo los bienes y servicios, el religioso, que son las ideas de un ser superior, un ejemplo sería Dios, nivel artístico, que es la belleza y la influencia de todas las cosas que nos rodean, el político, que es nuestro sistema de gobierno actual, pasado y pues futuro, ético, que sería la moral entre lo bueno y lo malo, y el filosófico, que es el conocimiento acerca de, pues, de la existencia humana, la vida, la muerte o el contexto del amor, etcétera. Estos niveles de contenido son los que están inmersos en las obras artísticas y que muchas veces nosotros pues no nos damos cuenta que están plasmados ahí, sino que a la hora de leerlos nosotros los vamos identificando y vamos viendo, dependiendo del contexto de cada obra,
pues vamos nosotros dándonos cuenta de que tienen estos niveles de contenido. Todo esto que les acabo de decir de los niveles de contenido vendría siendo el contexto interno de una obra, que vendría siendo la ficción pues literaria que plasma el autor conforme a su realidad individual o social. Gracias a eso nosotros podemos entender el contexto social en el que está inmerso y pues podemos entender qué es lo que nos quiere dar a conocer o entender dependiendo de lo que pues de la idea que nos quiera transmitir. Es una manera de jugar con la literatura, con la imaginación y con la creatividad. Así como ellos juegan con la literatura, nosotros también tenemos que jugar a imaginarnos y a viajar pues en el universo que ellos nos están presentando en la obra artística. Pues las ideas en la literatura, pues como vaya la redundancia, son todas las ideas que nos quieren transmitir pues específicamente el autor. Pues esto también nos puede hacer más críticos a la hora de voltear a ver nuestra sociedad. Podemos ser seres más positivos porque podemos identificar a lo mejor una problemática que nosotros no teníamos idea, o a lo mejor sí teníamos idea, pero no de que era tan grande o que afectaba a otras partes del mundo, o que a lo mejor existía desde el pasado y que podemos con pequeñas acciones irla pues evitando, disminuyendo y etcétera. Y bueno, pues los sentimientos es la personalidad del autor o de la sociedad, son las impresiones del alma. Estas influyen en el espíritu del autor y pues en la postura del autor y en el clímax de la obra. Todos estos elementos son los que influyen para que el autor pueda escribir su obra, porque todo esto vendría siendo el contexto interno. Bueno, ahorita vamos a hablar de la importancia de la literatura. La literatura nos permite aprender con H. Significa aprender de que hay distintas realidades, tantas como el hombre les pueda dar o crear, ya que puede crear millones de realidades diferentes, porque nos pueden hacer viajar al pasado y al futuro, conociendo pues diferentes formas de hablar, de escribir, de pensar, diferentes costumbres, tradiciones, etc. Nos hace ser más humanos comprendiendo más a las personas, siendo más empáticos y entendiéndolos mejor, poniéndonos en su lugar por un momento a través de la transmisión de sentimientos que sentimos a la hora de ya sea observar obras de arte o de leer. Aparte de que nos ayuda mucho a tener una mejor redacción y una mejor ortografía, que nos va a ayudar a lo largo de nuestra vida. A la vez que nosotros nos identificamos con otros personajes y descubrimos a veces emociones o cosas que nosotros no sabíamos que podríamos sentir. Siempre una obra literaria refleja a la sociedad en conjunto, porque se basa en la realidad social o individual en la que se encuentra el autor, y por lo general es para hacer un cambio en la sociedad, empezando por nosotros con pequeñas acciones y siguiendo por la sociedad en conjunto. Hace que nosotros tengamos un pensamiento crítico ante pues la vida y cómo podemos cambiarla, haciendo, como ya dije, pequeñas acciones, al igual que mejorar nuestro desarrollo personal. Como dije, nos hace personas pues capaces de analizar, decidir, criticar. Bueno, como ya también lo había mencionado, nos hace ser personas más positivas porque nos hace tomar decisiones a través de un pensamiento crítico, porque nos enseña, aprendemos a observar y pues a decidir acertadamente. Bueno, en resumen y en todo esto yo quiero dar un punto de vista. Yo pienso que antes de un artista, antes de plasmar, ya sea físicamente o verbalmente, una obra, pues primero pasa por un pensamiento abstracto, un arte abstracto, que parte pues también de la literatura, porque primero, antes de plasmarlo, lo piensa, lo crea, lo piensa, se lo imagina, todo esto. Entonces
todo pasa antes por un arte abstracto, antes de ser un arte, una obra literaria o una obra artística como un libro, ¿no? Un dibujo, la creación de un objeto a través de otro, ¿no? Todo antes pasa por un arte abstracto. Y bueno, yo quiero invitar a todas las personas a que lean, porque la literatura no solamente es para entretener, sino también nos enseña a todo lo que ella había dicho, nos enseña a ser más críticos ante la vida, aparte de que nos da una buena ortografía que nos va a ayudar para toda la vida, pues nos enseña a ser observadores, críticos, a analizar y a cuestionarnos sobre nuestra vida actual, y pues nos da a entender muchas cosas del pasado, inclusive del futuro, que nos pueden ayudar para nuestro desarrollo personal. Entonces, pues leer es lo mejor porque nos lleva a diferentes mundos, y gracias a los sentimientos y las ideas que nos transmiten pues los autores de las obras literarias, nosotros podemos pues tener mucha creatividad, igual imaginación, eh, podemos podemos conocernos más a través de ellos e identificarnos. Entonces, pues esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Espero que haya sido de su agrado. Y pues si les gustó este video, suscríbanse porque muy pronto subiré más videos. Porque el arte abstracto es la idea de mi canal. Gracias.